Bienvenidos a Mercados. Hoy contamos con la compañía de Juan Gonzalo Ospina, aunque todo el mundo le llama Juango. Él es abogado especializado en Derecho Penal, tiene su propio despacho y lleva ejerciendo bastante tiempo a pesar de que es muy joven. Bienvenido, Juango. Buenos días, Cris, ¿qué tal? Cuéntanos cuánto tiempo llevas ejerciendo y exactamente cuál es tu especialidad. Bueno, pues ejerciendo la abogacía llevo casi 10 años, con Ospina Abogados 5, y nuestra especialidad es penal y penal económico. No escatimamos en defender procedimientos al ámbito penal de menor cuantía o de menor grado, desde alcoholemias o inclusive delitos contra la libertad sexual, pero también penal económico, las conocidas como estafas, apropiaciones indebidas, blanqueo de capitales. Hablas de delitos económicos y durante la pandemia del COVID-19 se ha puesto de manifiesto que hay más ciberdelincuencia que nunca. ¿Cómo se ha llevado esto? ¿Cuáles son los casos que se están poniendo ahora sobre la mesa y los que más importan? Bueno, la sociedad ha avanzado y ha progresado y los delitos económicos están en auge, y con ello los conocidas como estafas online. Los ciberdelincuentes utilizan la impunidad que les da Internet para cometer el delito, que es diferente dependiendo de las circunstancias. Va desde aquellos que roban claves o a través del phishing, las claves online de los usuarios de la banca electrónica, para realizar operaciones indebidas o no consentidas de estas personas a terceros, y a esas terceras personas las engañan con la apariencia de tener un negocio, un trabajo lícito, siempre y cuando les envíen el dinero a un tercer país, quedándose ellos una cuantía. Y este procedimiento se dirige contra los acusados por un presunto delito de blanqueo de capitales o de estafa. Por lo tanto, en la época de la pandemia del COVID-19 han proliferado este tipo de delitos, porque se han estado anunciando anuncios de gana dinero desde casa, dinero fácil, y las personas con pocos recursos económicos o poca formación pueden considerar que están cometiendo un trabajo legal, pero realmente están cometiendo un delito sin ellos saberlo. Hablas de estafas online. Creo que también estás especializado en los chiringuitos financieros, que además en los últimos años la CNMV los regula y está todo el rato como detrás de ellos. ¿Qué me puedes contar sobre esto? Bueno, las estafas online o los chiringuitos financieros han avanzado y han progresado muchísimo, y el nivel de complejidad o de dificultad del delito pues depende de la imaginación o de la creatividad de los propios delincuentes. En relación a los chiringuitos financieros, lo que determinamos en el despacho es que siempre hay una serie de síntomas, unos patrones comunes que suelen utilizar siempre este tipo de estafadores, porque al fin y al cabo son estafadores. Proponen un producto financiero premium, es decir, ofrecen una rentabilidad muy alta y una aplicación online para seguir esa inversión del dinero. Las víctimas se descargan esa aplicación online, muchas veces les dejan un demo inclusive para ver cómo crece sus ahorros. Se descargan esta aplicación y ven cómo de 100 euros pues al final de la semana tienen 120, para incitarles a hacer una inversión. Finalmente realizan esa inversión real de unos ahorros de 5.000, 10.000 o de cantidades bastante elevadas, y cuando llega el momento de intentar hacer el reintegro de este dinero, la aplicación se cae o tienen dificultades, y es cuando se dan cuenta de que han sido engañados, de que es una estafa, e intentan poner una denuncia en la comisaría o en el juzgado, pero en la mayoría de los casos el dinero está en el extranjero o en terceros países, y es muy difícil acceder a estos ahorros, y así, por desgracia, hay cientos de víctimas que a diario, a través de una falsa expectativa de rentabilidad, pues acaban siendo víctimas de estafas online. También en Ospina Abogados lleváis varios casos de divisas, criptodivisas. ¿Ha habido casos de éxito? Vamos a ver, sí, Cristina, en la utilización de las bitcoins, los estafadores lo que suelen hacer es engañar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, haciéndoles creer que el malo es una persona que realmente no ha cometido el delito. ¿Qué quiere decir? Suelen hacer un triángulo. Suele haber una persona que vende los bitcoins, esta persona está totalmente reseñada, y un supuesto comprador. Los malos suelen usurpar la identidad del supuesto comprador. ¿Cómo? A través de un anuncio en internet en el que también ofertan un servicio, por ejemplo, un alquiler vacacional. Por lo tanto, pone una oferta de un alquiler vacacional, y con la identidad de la tercera persona que quiere realizar ese alquiler se ponen en contacto con el vendedor de bitcoins, a quien le hacen creer que es este supuesto cliente. Y entonces la identidad del intermediario siempre está totalmente desconocida. Realizan la operación, es decir, compran esos bitcoins con el dinero del supuesto alquiler
de las vacaciones, y cuando el vendedor de bitcoins se da cuenta que le han estafado, o en su caso el que va al alquiler vacacional se da cuenta que no existe tal residencia de vacaciones, pone una denuncia, pero pone la denuncia muchas veces contra el vendedor inicial de esta criptomoneda, que es quien al fin y al cabo termina sentándose en el banquillo. Y los malos, como han utilizado bitcoins o el rastreo del dinero es muy difícil de llegar a ellos, pues quedan totalmente impunes. Hablas del alquiler vacacional. ¿Es verano una época fuerte en delitos y sobre todo online? Sí, sí, porque además los estafadores, Cristina, siempre utilizan productos verdaderos para engañar a las víctimas. Es decir, cuando ponen un anuncio de un alquiler vacacional, de una residencia, de un apartamento, normalmente esta residencia sí es de alquiler vacacional. Lo que ocurre es que tal vez duplican ese anuncio, duplican las páginas web en donde ponen esta oferta de vacaciones, y normalmente son ofertas por precios simbólicos o irrisorios. Entonces, lo que suelen realizar es pedir una reserva de ese alquiler, una reserva simbólica de un 10%, de un 20%. Cuando reciben esa reserva, normalmente la reciben en cuentas bancarias que tampoco son ellos titulares, sino que le piden a un tercero. Otra vez, a través del engaño, le hacen creer que van a recibir en su cuenta un dinero que les van a enviar de otro país o de un familiar o de un conocido. Y entonces el estafado, cuando se da cuenta del engaño, suele denunciar al titular de la cuenta bancaria, que al fin y al cabo la policía los conoce como muleros o mulas, porque son personas que también participan en el delito por una falta de diligencia debida del origen del dinero. Les suelen imputar un delito o de estafa o de blanqueo de capitales. Y además, no solamente estáis en España ni lleváis casos aquí, sino que también habéis llevado a cabo procedimientos internacionales. ¿Alguno que se pueda contar? Bueno, sí, se pueden contar varios. En la Audiencia Nacional se siguen diferentes procedimientos, tanto de extradiciones como de órdenes europeas de detención y entrega, y por así decirlo es nuestro tribunal especializado en delitos económicos. Cuando una persona viene a España, o un fondo de inversión viene a España a realizar alguna operación mercantil de cierta enjundia y se da cuenta que se le han engañado, pues acaba interponiéndose una denuncia o una querella en la Audiencia Nacional. Un caso de ellos fue con una empresa cotizada del IBEX 35 que supuestamente iba a ofrecer una ampliación de capital para posteriormente ir al mercado de valores. En esta ampliación de capital ofreció a los inversionistas un precio de la acción por debajo del precio de mercado, por lo tanto parecía que era una oferta muy rentable. Se capitalizó, cogió mucho dinero con la falsa expectativa de que cuando salieran al mercado de valores se iba a aumentar el valor de esta acción, pero al fin y al cabo la CNMV impidió o impide en estos casos que esta ampliación de capital acabe llevándose al mercado de valores, y las víctimas, quienes han accedido a esa ampliación de capital, se dan cuenta que les han engañado. Y cuando se interpone la denuncia o la querella, por desgracia, muchas veces están empresas intermedio, empresas pantalla, y los administradores de estas empresas o es difícil acceder a ellas, o han fallecido, o son insolventes. Por lo tanto, los delitos económicos en España refieren de una profunda reflexión, porque por desgracia, en muchos casos, la impunidad económica, es decir, la inversión o la responsabilidad civil que se deriva del delito, en muchos casos no se llega a cobrar, y sí es cierto que podemos acabar enviando a personas a la cárcel, pero las víctimas no consiguen cobrar su dinero. Hablas precisamente de esta dificultad que tienen algunos delitos económicos. ¿Se os ha atravesado alguno de estos que digáis, llevamos ahí un tiempo y no conseguimos buscar la solución? Muchos casos, no por la falta de solución, que yo creo que esa es la clave del éxito de un abogado penalista, buscar la línea de defensa desde el primer momento, y en relación a los delitos económicos tenemos que analizar si se cumplen los elementos penales, es decir, un incumplimiento contractual o una deuda no es automáticamente una estafa. Entonces es muy importante como penalistas poder determinar si vamos a demostrar que no se cumple ni el engaño bastante, ni ese dolo, es decir, esa voluntad de delinquir, y posiblemente lo que estamos es ante única y exclusivamente un incumplimiento contractual. Lo que tú apuntas, que si se han quedado enquistados por algunos procedimientos, cientos de procedimientos han quedado enquistados por la lentitud de los juzgados y de los tribunales en nuestro país. Hemos tenido un procedimiento en el que se interpuso una denuncia contra unos administradores de una empresa de seguros, estuvieron investigados en calidad de imputados por un presunto delito de administración desleal casi 10 años, y al fin y al cabo pudimos archivar el caso, como veníamos manteniendo desde el primer momento en este procedimiento. Esto es gravísimo porque para la persona investigada es un ataque contra su honor, que la sociedad
todavía cree que si está investigado algo habrá hecho, y echamos en falta que haya más medios para agilizar la investigación de este tipo de delitos y que no queden nunca impunes. Y Juanjo, en tu experiencia laboral, que no es breve a pesar de tu edad, ¿hacia dónde va orientado el mundo penal? ¿Cómo están cambiando los delitos? ¿Cuáles son los que ahora están más en auge? ¿Cómo puedes...? Bueno, yo creo, Cristina, como apuntabas y hablábamos anteriormente, que las estafas se han diversificado en distintos ámbitos. Como bien ya referíamos anteriormente, encuentro que existen estafas a través de bitcoins, existen los chiringuitos financieros, existen estafas en las que simplemente ponen un anuncio en internet de un producto que no existe. Por lo tanto, yo creo que la ciberdelincuencia, la utilización de las redes para delinquir y aprovecharse de las víctimas con la estafa, es hacia donde nos dirigimos, y se tienen que especializar todavía más las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y agilizar a nuestros jueces y fiscales para poder interponer medidas cautelares, porque con operaciones mercantiles, operaciones económicas, cuando la víctima sufre una pérdida de su dinero, el dinero en horas puede estar en Hong Kong o en un paraíso fiscal. Entonces, yo creo que el derecho penal del siglo XXI tiene que ir en esta dirección, en poder interponer medidas cautelares que efectivamente bloqueen operaciones online o de banca, para que, aunque al fin y al cabo encontremos quién es el autor de ese delito, también consigamos que esa responsabilidad civil que se deriva del delito, es decir, la pérdida de oportunidad económica, pues al fin y al cabo sea protegida para las personas, porque si no, como señalábamos anteriormente, sí sabemos que una persona ha cometido una estafa, pero la pena de la estafa básica es de 6 meses a 3 años de prisión, si es insolvente, y por la dilación en la investigación posiblemente se aminore la pena y acaba una persona defraudando cientos de miles de euros a una víctima y ni siquiera acaba entrando en prisión. ¿Cuál es vuestro punto fuerte en Ospina Abogados? Bueno, nuestro punto... Caso de éxito, que sé que hay alguno por ahí que se puede contar. Bueno, yo creo que no es que haya un solo caso de éxito, sino que intentamos trabajar en Ospina Abogados la confianza con nuestros clientes. Es decir, yo creo que no hay casos calientes, sino hay clientes calientes, en el sentido de que puede que haya un cliente cuya historia no nos convenzca y por lo tanto no acabamos defendiéndola, pero sin embargo sí que haya diferentes personas investigadas en procedimientos penales con delitos que en sí mismos son muy feos, pero que se merezcan la de mejor defensa y que salvaguardemos la presunción de inocencia. Por eso yo creo que en Ospina Abogados intentamos trabajar siempre la confianza, y esa confianza llevada a la seguridad, para poderle transmitir a nuestros clientes cuáles son los pasos que vamos a seguir para demostrar su inocencia, o demostrar que esos hechos no han ocurrido, o en su caso demostrar que esos hechos de los que se nos acusan no tienen una calificación penal. Yo creo que los procedimientos penales hay que defenderlos siempre con una línea de defensa, con una estrategia procesal que se puede resumir en: o no han ocurrido los hechos y somos inocentes, presunción de inocencia, o en su caso esos hechos de los que se nos acusan no tienen calificación penal. Como decía yo anteriormente, una deuda no es automáticamente una estafa, es una deuda, será una estafa si se ha producido fruto de un engaño y de una serie de elementos penales. Por ello yo creo que la clave del éxito de un buen abogado penalista es poder marcar desde el principio su estrategia y los pasos que va a seguir, porque como decimos a veces en la universidad, en donde damos también clases en Ospina Abogados, tanto yo como mi compañera, el procedimiento penal es como un toro que viene. Es muy importante cogerlo desde el principio por los cuernos y saber por qué camino queremos ir, por qué línea vamos a actuar, con el fin de demostrar al juez qué es lo que realmente ha ocurrido y podamos esclarecer la verdad. Pues nos quedamos con eso y con esa seguridad que tiene. Juanjo, ha sido un placer tenerte en Mercados. Muchas gracias, Cristina, nos vemos muy pronto. Pueden seguir informándose en mercados.es.